Muy buenos días, tengan todas y todos. Bienvenidos a el último foro del día de hoy en este Encuentro Nacional Anticorrupción. Este foro se denomina Combatiendo la corrupción desde lo local, en el que las 20 organizaciones de la sociedad civil que participaron en la serie de reportajes con el mismo nombre presentarán el día de hoy sus testimonios. En el contexto actual en el que vivimos, de corrupción normalizada y muchas veces institucionalizada, es fundamental que la sociedad civil genere un contrapeso al gobierno. ¿De qué manera? Concientizando a los ciudadanos, investigando y denunciando la corrupción, a través también del litigio estratégico, del monitoreo del gasto y de la vigilancia de los bienes y de los servicios públicos, pero también a través de la colaboración, a través de la propuesta de recomendaciones, de política pública y de reformas al marco normativo. Las historias que van a escuchar el día de hoy son historias que representan años de trabajo. Son historias de participación ciudadana y de atención a minorías, a grupos vulnerables. Son además historias donde se utiliza la tecnología y se tejen redes de colaboración. Estas historias son sobre todo historias de lucha, tanto en el escritorio como allá afuera, en la trinchera. Todas ellas tienen algo en común. Son historias de organizaciones de la sociedad civil que combaten la corrupción desde lo local. A continuación, veremos un video en donde algunas de estas organizaciones responderán a las preguntas de por qué es importante combatir la corrupción a nivel local y cómo contribuyen ellas a este flagelo, al combate de este flagelo. Adelante. Como sociedad civil, Avanza y Desarrollo por la Igualdad considera que se ha hablado mucho de corrupción y de su combate. Se ha dicho que viene de ambas partes, de lo gubernamental, pero también desde la ciudadanía. Todos somos ciudadanos. Así que la importancia de trabajar para prevenirla y tratar de erradicarla desde lo local es necesario para evitar que nos rebasen. Sus consecuencias nos afectan directamente en nuestra calidad de vida, en lo educativo, en la seguridad, en la salud, etc. ¿Queremos una mejor vida? Hay que combatir la corrupción. La corrupción es un problema nacional. Sin embargo, no es lo mismo los problemas que suceden en Tijuana que los que suceden en Ciudad de México, que los que suceden en Mérida. Por ello, necesitamos crear política pública con enfoque desde lo local, políticas anticorrupción que puedan combatir esas particularidades. Y es por ello que es muy importante el contexto local. Juntos podemos encontrar una solución a este gran problema. Si queremos combatir la corrupción, tenemos que pensarlo desde el enfoque municipalista, ¿no? Desde nuestro primer orden de gobierno, con el que tenemos más contacto y con el que podemos sentir más los estragos de la corrupción. Tal es el caso desde cuando caminas en una banqueta, el estado de las calles, el alumbrado público, el mal uso que se hace del recurso público, las decisiones discrecionales de cabildo, porque es también donde podemos llegar a tener más incidencia a través de la participación ciudadana. Es por eso que si queremos combatir la corrupción, lo tenemos que hacer desde el enfoque más cercano de las personas. Somos observadores y vigilantes de los procesos anticorrupción. Señalamos cualquier acto de deshonestidad en todos los niveles, pero también proponemos soluciones integrales que profundicen en las raíces de esta problemática. La tarea no es fácil, pero está claro que solo una sociedad civil unida que se atreve a denunciar la corrupción es como podremos lograr vivir en un Estado honesto. En Consejo Cívico estamos convencidos de ello y trabajamos día con día para lograrlo. En Tojil entendemos que el principal factor que inhibe el correcto acceso a la justicia en nuestro país es la corrupción. Por eso, desde Tojil nos sumamos a la lucha. ¿Cómo nos sumamos? A través del litigio penal estratégico. ¿En beneficio de quién? De todos los gobernados, porque somos los ciudadanos de este país los que nos vemos afectados cuando los recursos no se destinan al transporte público, a la salud, a la escuela. Y por ello todos los mexicanos somos víctimas de la corrupción. Por eso en Tojil buscamos representar este tipo de casos ante los tribunales. Como Quintiltic, fomentamos la participación de la mujer indígena en la toma de decisiones en el sistema local anticorrupción del estado de Chiapas. También incidimos para que la difusión de la información sea con pertinencia cultural
de tal forma que las comunidades indígenas, históricamente vulneradas como sujetos de derecho, sean partícipes en el combate a este cáncer que tanto nos ha afectado y se visibilice el potencial aporte de los sistemas normativos indígenas para combatir la corrupción. El día de hoy, 4 organizaciones de la sociedad civil nos darán de viva voz sus testimonios en la lucha anticorrupción. Debido al tiempo, me limitaré a presentarles y a leer una muy breve reseña de cada uno. Tengo el gusto de presentarles a Adriana Gribbs, abogada por el ITAM, maestra en Derecho Internacional Público y Comparado por la Escuela de Leyes de Yeshiva University. Colaboró en la implementación del sistema procesal penal acusatorio dentro de la PGR y la CNS. En 2018 funda Tojil. Bienvenida, Adriana. Nuestra siguiente ponente es Sandrine Molinard, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por el Institut d'études politiques de Rennes, Francia, maestra en Geografía Urbana por LSI, con amplia experiencia laboral en planeación estratégica, diseño de políticas públicas, urbanismo, entre otras áreas. Actualmente es directora general del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León. Bienvenida. La tercera ponente es Marlene León, licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cursó el verano de investigación Evolución en los sistemas de impartición de justicia en la Universidad de Toronto, Canadá. Fue testigo social y es fellow por el PNUD para la Agenda 2030 y de Gobierno Abierto. Desde 2015 es investigadora de la organización civil Iniciativa Sinaloa. Bienvenida. Nuestro cuarto ponente es David Ruiz. Él es miembro del pueblo maya Tojolabal. Es ingeniero biotecnólogo por el IPN, con un posgrado en Ciencias Bioquímicas por la UNAM. Formado en derechos de los pueblos indígenas, modelos de educación, estrategias para la seguridad alimentaria e involucrado en procesos de organización social. Él es miembro fundador y actualmente director general de Quintiltic AC. Bienvenido, David. Es realmente un gusto tenerles aquí. Bienvenidas. Las y el ponente tendrán 10 minutos cada uno para sus presentaciones. Les recuerdo que no deben de apagar sus cámaras y que no se desconecten hasta que termine el foro. Siendo así, comenzamos contigo, Adriana. Adelante. Muy buenas tardes a todos y pues gracias por acompañarnos en un foro que en realidad va a abordar un tema muy importante que es cómo hacer un impacto desde lo local, que creo que ha sido algo muy difícil porque en realidad muchas de las organizaciones y las políticas públicas en México se enfocan a grandes rasgos en políticas públicas nacionales que impactan a gran medida, pero que poco o muy lentamente llegan a permear en las decisiones operativas del día al día. Yo, como bien me presentó Emiliano, muchas gracias, soy cofundadora de Tojil. Tojil es una iniciativa, una asociación civil que surge en el 2018, después de que ambas, tanto mi socia como yo, Estefanía, estuvimos trabajando muy de cerca dentro de la propia entonces Procuraduría General de la República y yo en lo particular en la Comisión Nacional de Seguridad, Estefanía dentro de otras áreas, el secretariado ejecutivo, el Senado, y ambas traíamos o estábamos en los proyectos de implementación del acusatorio. Como todos sabíamos, desde el 2008 había habido una promesa de campaña de que todo iba a mejorar para bien, que íbamos a erradicar la corrupción, que por fin iba a haber un acceso real a la justicia, cosa que pues difícilmente creemos que hoy en día ha habido muchos avances, sin embargo, creo que todavía hay muchas áreas de oportunidad. Ambas decidimos salirnos del servicio público, no porque no creamos que los grandes impactos y cambios puedan hacerse desde gobierno. Nosotros somos fiel creyentes de que la sociedad civil debe de trabajar con las instituciones, de fortalecerlas y que pues es casi una obligación más bien que los ciudadanos participemos activamente, no solamente como contrapeso en verificar que se esté llevando a cabo las políticas públicas, sino también en proponer y ser proactivos, sino en... Pensamos que en ese momento era sociedad civil un eslabón que por más que venía dando una lucha muy buena, muy fuerte, acompañando siempre las instituciones, creímos en el 2018 que hacía falta y había un nicho en particular que nos estaba explorando y es utilizar las herramientas del derecho para incidir en políticas públicas justamente en cambios locales.
Entonces fue así como logramos crear o decidimos crear Tojil. ¿Qué hacemos nosotros en particular? Lo que hacemos es tratar de, nos dimos cuenta o identificamos factores muy sencillos que vienen desde de lo típico que es un obstáculo para cualquier ciudadano cuando quiera acceder a la justicia. Hicimos un decálogo, o más bien creo que no es un decálogo, 15 puntos en concreto, en los cuales identificamos cuáles eran esos obstáculos operativos, normativos, de criterios que los mexicanos cuando querían acceder a la justicia se topaban con él y que esto representaba para ellos una diferenciación o un obstáculo que los impedía introducirse al sistema de justicia. Después de que los identificamos, en particular lo que hicimos fue crear diferentes mecanismos. El primero fue un litigio y el segundo es crear una serie de guías muy ciudadanas con un lenguaje aterrizado para empoderar a los usuarios del sistema de justicia. Por un lado, creemos que el tema de transparencia o el tema de corrupción es transversal y afecta a todas las instituciones y también, obviamente, al servicio de procuración de justicia e impartición de justicia. ¿Qué hicimos? Hemos hablado y se habla generalmente y todos los días vemos un escándalo de gran corrupción y claro, esa corrupción daña, esa corrupción evita que los derechos, que se cumplan los derechos, o sea, se garanticen los derechos humanos, evita que los servicios públicos lleguen y por ende crean una afectación al ciudadano, estamos de acuerdo, pero también hay esa pequeña corrupción que es invisible a los ojos y que esa pequeña corrupción en lo local hace justamente que a un ciudadano con nombre y apellido no le permita o ese servicio público en particular no le llegue. Entonces, nosotros decidimos atacar la corrupción por dos lados. Uno, la gran corrupción, creando litigios estratégicos, tratando de lograr un reconocimiento de víctimas hacia todos los ciudadanos y que de esta manera podríamos ser un contrapeso, una víctima procesal en los procesos de investigación de gran corrupción y creemos que eso puede cambiar mucho, darle esa celeridad o ese apoyo por parte de la sociedad civil a las instituciones de procuración de justicia. Pero por otro lado, también creemos que la única manera de combatir la pequeña corrupción, que es la que afecta día a día a los ciudadanos, es creando de cada uno de los ciudadanos un contrapeso real. Y fue así como hicimos varios guías, una de ellas se titulaba la guía contra la corrupción en ministerios públicos, la cual identifica identifica factores muy puntuales de las cuales cualquier ciudadano que es víctima de un delito o presencia un delito y va y denuncia, en el momento en que llega a un ministerio público, qué puntos o factores tiene, que normalmente una persona que no es abogada, que no está familiarizada con el tema penal, no tiene por qué saber qué puntos, mañas, malos criterios o incluso actos de corrupción puede ser sujeta y que esto impide su acceso real a la justicia. ¿Cuál era el objetivo de esta guía? Pues justamente uno, que el ciudadano puede identificar estas malas actuaciones por parte de los servidores públicos y dos, decirle qué tendría que hacer tanto jurídicamente a través de ya sea su asesor jurídico o en su caso, porque también está dirigido a imputados su defensa, qué actuaciones jurídicas pueden implementar para llevar a una responsabilidad al servidor público. Y tercero, muy importante, es jurídicamente qué opciones tiene si se está enfrentando a esto. Ejemplo de esto son cosas muy sencillas como la famosa ratificación, que lo único que es desincentivar a los ciudadanos a regresar. Es decir, yo presento una denuncia, me piden que vuelva a regresar a decir que lo que dije es realmente lo que quiero decir y pues muchas personas no tenemos esa posibilidad de estar yendo 20 veces ante el Ministerio Público a decir que lo que dijimos es cierto. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy burdo, pero muy real de cómo las personas que llegan a presentar una denuncia y luego no regresan, pues el Ministerio Público, aunque tiene la obligación desde que es conocedor del hecho delictivo de dar investigación, pues no lo hace porque está pidiendo un requisito excesivo que no está en ley. Segundo, pues el famoso dinero o cooperación para las copias de la carpeta de investigación. Eso, por más burdo también que parezca y absurdo, eso sucede hoy en día. Y a muchas de las víctimas, muchos de los propios imputados, se les niega el acceso a las carpetas de investigación, diciéndoles que tienen que pagar una contribución o un derecho. Y en realidad, si no te lo dicen y nunca has tenido la mala suerte de tener que acudir a un ministerio público, en realidad caes y lo pagas. Y así hicimos una lista. La guía, me encantaría que la pudieran acceder, es pública para todos. La hicimos en colaboración con Impunidad Cero. Entonces está tanto en la página de Tojil, que es tojil.org, como en la página de Impunidad Cero. Es descargable. Nosotros hemos hecho con algunos estados colaboraciones para tenerlas de manera impresa y pues que han estado adaptadas a la legislación de los estados.
pero pues por manera de recursos, por motivos de recursos, o nosotros no lo tenemos físicamente, y aparte creemos en la era digital. Entonces creemos que es de mucha importancia que si conocen a alguien que se está enfrentando a un proceso penal, se la den. No nada más tiene los ejemplos más sencillos, sino hay unos ejemplos más complejos de lo que sucede hoy en día, como una mala aplicación de un criterio que le da libertad, lo que le llaman la puerta giratoria. Entonces está muy sencillo, y lo que estamos tratando de hacer es que haya ciudadanos que conozcan cuáles son las problemáticas operativas en el día a día de la Procuración de Justicia y cómo podemos combatirlos. Creo que estas iniciativas son las que combaten, o más bien sí son exitosas en tratar de cambiar una realidad local. Creo que el depositar nuestra confianza completamente en el gobierno no ha sido hasta ahorita una manera exitosa, y creo yo cada vez más que las organizaciones deben entenderse como aliadas y no como enemigos, como hemos sido visto algunas de las organizaciones en esta administración, y que es para nosotros de verdad es algo magnífico, levantarte las manos y trabajar con las organizaciones en pro de pues, las diversas necesidades que existen hoy en día en materia de política pública. Pues muchísimas gracias, creo no haberme excedido del tiempo. Para nada, Adriana. Muchísimas gracias por esta experiencia que nos compartes. Realmente sumamente interesante e importante el trabajo que ustedes realizan a través del litigio estratégico, como dices, para combatir la gran corrupción, pero además para combatir la pequeña corrupción a través de estos ejercicios de concientización y de ayuda y de guías a los ciudadanos. Realmente te felicito a ti, a Estefanía y a todo Tojil por el trabajo que están haciendo. Ahora pasamos con Sandrine. Adelante, para escuchar su testimonio tienes también 10 minutos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Ethos y al resto de los organizadores por esta invitación. Y les quiero compartir un poquito una experiencia puntual que tenemos en Nuevo León. Yo dirijo una organización que se llama Consejo Cívico. El Consejo Cívico ya tiene 45 años existiendo, sin embargo, la iniciativa de la cual les quiero platicar es más reciente, la Coalición Anticorrupción, y ha sido un esfuerzo local aquí en Nuevo León en torno a la implementación del famoso sistema estatal anticorrupción que han vivido ya en todos los estados de la República. Les queremos compartir un poquito desde lo local, desde aquí de Nuevo León, qué hemos estado haciendo. ¿Qué es esta coalición? La coalición, pues básicamente es una alianza ciudadana, es una red de organizaciones ciudadanas, civiles, de universidades y también de cámaras de la iniciativa privada y individuos, en lo personal, expertos, que nos hemos ido conformando en esta alianza para coadyuvar al Congreso local en el proceso de implementación de las reformas anticorrupción para crear el sistema estatal anticorrupción, ¿no? Entonces, la coalición empieza a existir precisamente a raíz de las reformas que se hicieron para crear el Sistema Nacional Anticorrupción en el país. Y obviamente en Nuevo León teníamos esta encomienda de hacer un sistema local anticorrupción y nos preocupaba mucho que tuviéramos el mejor sistema estatal anticorrupción en México, ¿no? Era nuestra motivación principal. Entonces nos empezamos a reunir precisamente en Nuevo León para trabajar. ¿Cómo empezamos a trabajar? Pues buscamos a los diferentes actores que tenían este interés en que existiera un sistema estatal anticorrupción efectivo, eficiente, incluso que fuera un poco más allá de lo que se establece a nivel nacional. Y lo que estuvimos haciendo es permitir que los ciudadanos se expresaran en diferentes momentos, ¿no? Primero arrancamos con 17 puntos nodales. Estos puntos nodales para nosotros fueron muy importantes, eran nuestra brújula para impulsar reformas a la Constitución y a las leyes, ¿no? Entonces, nos pusimos de acuerdo estas diferentes organizaciones que integran la coalición anticorrupción, y una vez que tuvimos estos puntos nodales, establecimos nuestras agendas de cabildeo e incidencia pública. Nos acercamos inmediatamente con el Congreso del Estado, buscando las diferentes fuerzas políticas presentes en el Estado de Nuevo León, y empezamos a presentar estos puntos nodales para ver si iba a haber un intento real de colaboración entre la sociedad y, en este caso, nuestros diputados, ¿no? Y bueno, pues durante los primeros 2 años de trabajo de la coalición anticorrupción,
Primero, impulsamos una reforma constitucional. Ahí sí, con mucho éxito, el 100% de los puntos que nosotros pusimos sobre la mesa fue adoptado. Por ejemplo, nada más para poder puntualizar sobre un caso en particular de esta reforma constitucional, pues aquí en Nuevo León establecimos que haya una mayores áreas de participación para la ciudadanía dentro de nuestro sistema estatal, ¿no? Y esto pues quedó aprobado. Igual en la ley que crea el sistema estatal anticorrupción, el 80% de nuestros comentarios fueron aprobados y tuvimos una participación muy importante en la reforma que permitió pasar de una Procuraduría de Justicia a una Fiscalía Independiente, que fue de las primeras del país. Y bueno, pues la expedición de esta ley de la Fiscalía General logramos que hubiera mejoras muy importantes con respecto al proyecto que traían inicialmente los diputados, ¿no? Para nosotros era muy importante participar en esta reforma, aunque no entrara dentro de nuestro plan inicial de incidencia. Como la Fiscalía General es el paraguas para la existencia de la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Especializada, pues para nosotros fue muy importante involucrarnos para poder garantizar la calidad, vamos a decir, la calidad final de la ley, ¿no? Y bueno, pues entonces lo que hemos estado haciendo durante estos años en la coalición ha sido un trabajo que busque que tengamos el mejor sistema estatal anticorrupción de México y que se establezcan maneras de trabajar, pues maneras coordinadas entre la ciudadanía y el Congreso, que las propuestas que se pongan sobre la mesa sean consensadas entre los diferentes actores y las diferentes fuerzas sociales y políticas del Estado. Y realmente, pues yo podría decir que en los primeros años estas metas pues las logramos. Hubo una disposición de los partidos políticos de trabajar de la mano y bueno, pues podríamos decir que las cosas fueron caminando de manera más o menos armoniosa, vamos a decirlo así, durante los primeros años. Lo que hacíamos también diferente desde Nuevo León fue plantear un poquito estándares de lo que nos gustaría a nosotros que fueran ejercicios de parlamento abierto, de gobierno abierto. Entonces, organizábamos mesas de trabajo que eran mesas públicas, los hacíamos en lugares muy accesibles en el centro de la ciudad. Invitábamos a la ciudadanía de manera muy abierta, a expertos, etcétera, interesados, a participar en estos eventos donde presentábamos los puntos nodales y las iniciativas de reforma y se arrastraba el lápiz en esta junta para poder escuchar las diferentes preocupaciones y lograr que se recogieran realmente la opinión de muchos ciudadanos. Entonces, cuando se llegaba al Congreso ya con una propuesta formalizada, podemos decir que realmente llegábamos con un gran respaldo ciudadano detrás. Y yo creo que esto siempre nos dio mucha fuerza como organización. También buscamos apoyo de colectivos nacionales y de organizaciones internacionales para siempre mantenernos con las mejores prácticas en materia, por ejemplo, de designaciones públicas, especialmente para altos cargos como lo son los fiscales. Y pues en ese sentido tuvimos mucho apoyo de la Fundación por el Debido Proceso, del colectivo de designaciones sin cuotas ni cuates, en fin, como que toda esta experiencia la recogimos mucho y sostuvo mucho las propuestas que hicimos en lo local. También, por ejemplo, la reforma a la ley de la Fiscalía, pues tuvimos apoyo de Projusticia y se sumaron incluso en este proyecto más organizaciones de las que estaban en la coalición, como lo fue a nivel local la organización Renace, ¿no? También, ¿qué hemos hecho diferente en lo local? Pues buscamos crear estrategias de incidencia mediática muy disruptivas. Por ejemplo, en un momento donde hubo un rompimiento con los diputados locales muy fuerte, se mandaron cartas a los presidentes nacionales de partidos donde señalamos esa traición de los diputados locales con las causas ciudadanas. Y esta carta que les llegó a los presidentes de partido en un mes de diciembre, prácticamente en Navidad, resultó en un coscorrón aquí en los partidos locales y ayudó a que avanzara nuestra causa, ¿no? El año pasado también, para atraer la atención sobre la falta de resultados del sistema, la falta de avances en el sistema estatal anticorrupción, llevamos a cabo una campaña que la llamamos La Rata de la Corrupción, donde creamos una botarga gigante o una piñata gigante de una rata
y la estuvimos paseando afuera de los diferentes órganos del sistema anticorrupción para señalar precisamente puntualmente en qué cada uno de estos órganos no está cumpliendo, no está dando los resultados. Y bueno, pues también lo que hemos logrado es un posicionamiento de la sociedad civil en estos temas de la lucha anticorrupción. Y finalmente yo diría que una de las cosas en la cual estamos muy involucrados aún es en el tema de designaciones. Desafortunadamente, a pesar de todo este esfuerzo que se ha hecho en lo local en Nuevo León, y a pesar de que haya una movilización ciudadana permanente, lo que hemos visto, que yo creo que no es ninguna excepción nuestra, tristemente, es que el sistema de nuestro estado está capturado por los intereses de partidos y que no se han respetado a la letra el espíritu mismo de la ley y de la reforma que se impuso, ¿no? La reforma que crea el sistema estatal anticorrupción propone una alta participación de la ciudadanía y, sin embargo, hasta estos puestos ciudadanos han sido capturados por los partidos, por intereses de partido, y precisamente es uno de los trabajos en los cuales la coalición actualmente está más involucrada, tratando de rescatar este espíritu ciudadano del sistema estatal anticorrupción. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sandrine. Realmente es sumamente importante este trabajo que ustedes están realizando a través de la coalición anticorrupción. Me parece que esta coalición, de hecho, ha sido ejemplo para muchas otras redes y coaliciones a nivel nacional y pues realmente remarcable estos ejemplos de incidencia que se están haciendo a través de las reformas constitucionales y bueno, estas ideas también innovadoras y creativas como la rata de la corrupción, pues al final de cuentas es lo que también hay que hacer, visibilizar a la ciudadanía pues todo este fenómeno, este cáncer que es la corrupción. Entonces, realmente felicidades. Y bueno, ahora pasamos con Marlene. Adelante con tu presentación. También tienes 10 minutos. Muchas gracias, Emiliano. Primero agradecer por la invitación a este Encuentro Nacional Anticorrupción. Y pues nada, no, encantada de compartir mesa con pues grandes personas que tienen organizaciones muy valiosas en todo el país y pues más que nada que en el combate a la corrupción, ¿no? Bueno, nosotros desde Iniciativa Sinaloa, pues es una organización civil que se funda en el 2010, ya tenemos 10 años, ahora en junio los cumplimos. Entonces, nosotros nos hemos especializado en temas de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, defensa de los derechos humanos y bueno, otros temas más, ¿no? Pero principalmente en estos. Y bueno, nuestra organización surge a partir de que un grupo de periodistas, 4 periodistas aquí locales, pues frustrados por la idea de que sus historias, sus notas, pues cuando denunciaron un acto de corrupción, veían que no había un cambio, decían, bueno, estamos denunciando que tal persona se robó tanto dinero, que hubo estos actos de corrupción y pues no pasa nada, o sea, porque no vamos más allá, ¿no? A la incidencia, a la acción, o sea, ellos querían ver un cambio, ¿no? Entonces deciden crear Iniciativa Sinaloa con la intención de cerrar este ciclo, ¿no? De que, bueno, una vez que se evidencia un acto de corrupción o una práctica irregular, pues tratar de cambiarla o prevenirla, ¿no? Y bueno, prácticamente esa es la esencia de nuestra organización, de Iniciativa Sinaloa, incidir en políticas públicas para evitar que se sigan dando actos de corrupción y pues aumentar la transparencia, ¿no? Reduciendo los espacios de opacidad. Pues a lo largo en estos 10 años, siguiendo esta línea de crear incidencia, nos hemos concentrado en realizar más que proyectos. Iniciativa Sinaloa se concentra en hacer diagnósticos o investigaciones periodísticas que terminen en un resultado concreto, ¿no? Estos diagnósticos que se han realizado en este tiempo, pues en estos 10 años han sido pues municipios transparentes, partidos políticos opacos o transparentes, el índice de obra pública abierta, eso más en el sentido de diagnósticos, ¿no? Desde el punto de vista de la transparencia y tratar de evidenciar esos espacios de opacidad. Pero también en los últimos 5 años le hemos apostado al tema de investigación periodística, realizando textos como la Operación Desfalco, que la ordeña el erario,
este documento trataba de evidenciar pues el tema del conflicto de interés, ¿no? Vemos que aquí en México el tema del conflicto de interés, si bien en el último año, yo creo que recientemente es cuando más ha estado sonando este tema, sin embargo es algo que a la vista de todos ha pasado desapercibido. Veíamos cómo servidores públicos, personajes de los partidos políticos, entre otras, se enriquecían a través de sus cargos, ¿no? Entonces esto era algo que se tenía que evidenciar. Vimos la oportunidad realizando este reportaje. Documentamos cómo desde políticos hasta servidores públicos aumentaron en gran medida su riqueza, teniendo al mismo tiempo una empresa, o sea, siendo proveedores de las mismas instituciones donde pertenecían, ¿no? O partidos políticos. Entonces, esa fue una de las primeras apuestas en el tema de investigación periodística que realizamos. También recientemente pues está el Sinaloa, la facturación invisible. Es una investigación reciente que los invito a revisarla. Esta investigación se realiza para mostrar cómo, ahorita con el tema que está muy en moda de las empresas fantasma, cómo en Sinaloa en el gobierno actual y en el pasado, pues acudían a las empresas fantasmas para desviar recursos, lavar dinero o simplemente para evadir el pago de impuestos, ¿no? Y bueno, se evidenció, los hallazgos fueron impactantes. Este proyecto se hace pues tratando de que se replique en otros estados de la República también esta metodología. Y bueno, otro de los documentos que hemos realizado es Precasín, la caja del gobierno de Sinaloa, entre otros, ¿no? Y bueno, lo que buscamos en Iniciativa Sinaloa es tratar de incidir desde dos vías. Una es creando pues modificaciones a las leyes, o sea, desde la legislación. Si detectamos que hay una práctica irregular y que se puede cambiar desde la legislación, pues le entramos, ¿no? Decimos, hay que cambiarlo desde la normatividad. Y la otra vía de incidencia es apostándole a las denuncias para que haya una sanción, ¿no? Una sanción efectiva de estos actos de corrupción. Y bueno, el ejemplo más claro que podemos encerrar que hemos utilizado estas dos vías es este reportaje que les comentaba, que es Precasín, la caja negra del gobierno de Sinaloa, donde se logró demostrar cómo el gobierno de Sinaloa revive a una empresa estatal para crear de manera ilimitada obra pública con altos índices de opacidad y bueno, a diestra y siniestra creaban obra, no estaban siendo vigilados y pues detectamos varias irregularidades como la subcontratación maquillada, ¿no? Todos los hallazgos que se evidenciaron en estas prácticas que hacía el gobierno estatal pues fueron denunciadas, le apostamos a la incidencia desde la denuncia. Hasta ahorita pues sabemos que se hacen muy lentas, entonces como fue desde lo local, pues ahorita está como en stand-by esta denuncia. Y la otra parte de la apuesta fue, y que es la que más, bueno, en lo personal me ha emocionado más, fue apostarle también a la parte del cambio desde la legislación, ¿no? Desde la normatividad. En Iniciativa Sinaloa, recientemente, bueno, desde hace ya tiempo hemos trabajado para que si hubiera cambios en la ley de obras públicas del Estado. Y bueno, hicimos trabajo desde 2 años, 3 años atrás para que lograr que esto sucediera y pues finalmente hace un mes se logró ya publicar la ley de obras públicas ya con sus modificaciones. Fue un hecho histórico aquí en Sinaloa porque fue resultado de un ejercicio de parlamento abierto. Se escucharon las voces de transportistas, de constructores, de sociedad civil, de diferentes grupos parlamentarios. Entonces, todas las voces se escucharon, se trató de integrar las necesidades que cada grupo pedía. Y bueno, nosotros desde sociedad civil aprovechamos para tratar de cambiar desde la legislación estos aspectos que ya habíamos identificado en Iniciativa Sinaloa en todos estos 10 años, ¿no? Como pues que hace falta que se transparenten más documentos de interés público, como las estimaciones, los catálogos de conceptos, las bitácoras de obra, los proyectos ejecutivos, entre otras cosas, ¿no? También aprovechamos para que desde esta reforma se fortaleciera la figura del testigo social. En Iniciativa Sinaloa creemos creemos mucho en la participación ciudadana y creemos que la figura del testigo social
debe de continuar, se debe de fortalecer. En Sinaloa ya teníamos la figura del testigo social, pero estaba muy debilitada. Entonces, sucedía de que se crea la ley de obras públicas con una figura del testigo social, pero bien debilitada. Viene una contrarreforma donde lo debilitan aún más. Antes el testigo social podía participar en obras de más de entre 1 millón de pesos, entonces pues había más posibilidades de que hubiera vigilancia ciudadana, pero viene una contrarreforma donde dicen que los testigos sociales podrán participar únicamente en licitaciones de más de 90 millones de pesos, bueno, y al 2019 de más de 100 millones y así, ¿no? Entonces eso pues limitaba totalmente la participación ciudadana. Con estos cambios a la ley, pues aprovechamos para fortalecer al testigo social y asegurar que participaran en todas las licitaciones públicas. Entonces, eso fue un mega logro acá en Sinaloa y bueno, estamos nosotros encantados de estarlo presumiendo. Ahorita, pues, resultado de toda esta participación activa que tuvimos en las modificaciones a la ley de obra pública, pues nos hemos visto involucrados para lograr su implementación también, ¿no? Nosotros entendemos que no todo acaba con una simple modificación o la publicación de una reforma, sino también darle el seguimiento debido, ¿no? Entonces, ya que se publica la reforma, nosotros estamos dándole seguimiento continuo, estamos capacitando a personas que sean interesadas en ser testigos sociales, las capacitamos en materia de obra pública para que se llenen todos los padrones de las dependencias que hagan licitaciones públicas. Entonces, pues nada, ¿no? Desde Iniciativa Sinaloa, el trabajo de nosotros ha sido muy enfocado a reducir estos espacios que identificamos en materia de corrupción. Y bueno, pues la verdad es que me acabaría aquí el tiempo, no me alcanza para seguir contando todos los logros que tenemos, pero sí, el que más puedo destacar es de nuestra participación en los procesos de contratación de obra pública y reducir, bueno, los espacios de corrupción. Entonces, pues nada, ¿no? Pues yo agradezco nuevamente la participación, el espacio y bueno, es todo. Muchas gracias, Marlene, por compartirnos estas experiencias y que justamente tu organización responde a este modelo que comentaba al principio, en donde se da una lucha desde el escritorio y desde la trinchera, ¿no? Desde esta parte de la vía de la elaboración de los diagnósticos y las propuestas de reforma de ley, pero también a través de la investigación y denuncia de casos de corrupción. Entonces, pues realmente, pues felicidades y gracias por compartirlo con nosotros. Finalmente, David, pasamos contigo. Igualmente 10 minutos para que nos compartas tu historia y testimonios. Muchas gracias. Zacatal, Emiliano, San, Japetzanilesh, Zacatal, Yuhati, Ayon, Hayankao, Hailip, o Huaviesh, Ascomali, Ascomalticoni. Muchas gracias, Emiliano. Gracias a todas y todos los que permiten que hoy pueda compartir mi voz, que pueda ser escuchado por muchos oídos, muchos corazones. Yo soy David Ruiz, miembro del pueblo maya Tojolabal de Chiapas y parte de Quintiltic, que somos una organización indígena integrada por indígenas que trabajamos sobre temas indígenas y pioneros como organización indígena en el país, inclusive en el continente, como organización indígena integrada por indígenas que trabajan sobre el tema del combate a la corrupción. ¿Qué hacemos? Inicialmente Quintiltic trabajaba específicamente sobre temas de cultura y nos dimos cuenta cómo los derechos bioculturales, un concepto en proceso de construcción, eran vulnerados por diferentes situaciones, tanto en el tema de su patrimonio biocultural como en el tema de sus territorios y la violentación del derecho a la libre determinación que tienen los pueblos y comunidades indígenas mediante actos de corrupción. Entonces, decidimos justamente que era necesario identificar el por qué se estaban dando estos procesos de corrupción y cómo es que se debían de visibilizar no solamente desde las instituciones, sino también desde los pueblos y comunidades indígenas. Es así como iniciamos un proceso de colaboración
donde Ethos ha sido un actor, una guía muy importante, y agradecemos particularmente la participación específicamente de Emiliano en ese sentido, y la extendemos a todo Ethos. Iniciamos con un proceso de investigación del presupuesto etiquetado para pueblos y comunidades indígenas, que es conocido como el anexo transversal 10 dentro del PEF, para identificar cómo es que los pueblos y comunidades indígenas y los afromexicanos veían, conocían este presupuesto y cómo las instituciones ejercían estos presupuestos en comunidades de Chiapas. Esto nos permitió llevar a cabo un diálogo directamente en territorio con los integrantes de estas comunidades, autoridades, beneficiarios en general de estos programas, y nos dimos cuenta cómo existe una brecha inmensa respecto a la información, no solamente del monto que estaba destinado en un proceso histórico desde el 2002 específicamente para pueblos y comunidades indígenas, sino también de las formas en cómo estos montos se debían de ejercer y los derechos que los integrantes de estas comunidades tienen para que estos proyectos se lleven a cabo. Pero no solamente es un tema de desinformación que existe en las comunidades, sino también dentro de las instituciones. Respecto a las responsabilidades que tienen como miembros del Estado, como instituciones del Estado mexicano para con la población, en este caso la población históricamente vulnerada, que son los pueblos y comunidades indígenas. Y es precisamente el tema de comunicación con pertinencia cultural. De nada sirve que se publiquen las reglas de operación o los lineamientos, de nada sirve que se publiquen las convocatorias, ¿no? Y que sean ampliamente difundidas en las diferentes plataformas electrónicas, cuando a estas plataformas y particularmente a estos documentos no tienen acceso los sujetos de derecho. Y no tienen acceso por diferentes razones. Uno es, por supuesto, porque no hay una cultura de la investigación, de la información por parte de los sujetos de derecho, pero por otro lado, también no existe este compromiso por parte de las instituciones para que realmente los sujetos de derecho puedan acceder a esta información. En este proceso de investigación también nos tocó estar dialogando con el reciente constituido Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local de Anticorrupción en Chiapas, y también nos dimos cuenta cómo es que a pesar de que nosotros habíamos, como Quintiltic, habíamos incidido para que dentro de la comisión de selección del CPC, por primera vez y también histórico en el país, participara una mujer indígena propuesta por Quintiltic dentro de esa comisión, a pesar de ello, el CPC no tenía la perspectiva de la necesidad y la obligatoriedad también constitucionalmente mandatada de contemplar la pluriculturalidad de la que está constituida el estado de Chiapas y bueno, todo el país con los 68 pueblos indígenas que existen. Y el diálogo comienza con el CPC y también histórico, este CPC es el primero en el país en publicar una convocatoria en al menos las 3 principales lenguas indígenas que existen en el estado de Chiapas, ¿no? Por supuesto, eso todavía no es pertinencia cultural. La pertinencia cultural es llevar a cabo un proceso de comunicación de acuerdo a lo que por usos y costumbres se tiene dentro de los pueblos y comunidades indígenas, que es precisamente la oralidad. Y ahí vemos ahora, la pandemia ha
posibilitado y ha evidenciado que las TICs precisamente se convierten en una gran ventana de oportunidad, a pesar de que los pueblos y comunidades indígenas tienen limitaciones debido a la falta de buenos servicios de acceso a Internet. Aún así, las TICs se convierten en una ventana de oportunidad para promover estos derechos, el derecho al acceso a la información y también el derecho a la denuncia de los diferentes actos de corrupción mediante todo un proceso de sensibilización y de información con pertinencia cultural respecto a cuáles son estos actos de corrupción que existen dentro de las comunidades, desde las mismas comunidades, pero también desde las instituciones. Y entonces parte del proyecto que se tiene es justamente seguir trabajando con este proceso de sensibilización con pertinencia cultural, donde lo que esperamos obtener es justamente que el nivel de participación ciudadana, particularmente de integrantes de pueblos y comunidades indígenas, se detone, donde ellos sean los que digan dónde es que están identificando posibles actos de corrupción, donde ellos sean los que digan cómo es que también se puede prevenir estos actos de corrupción a partir de los sistemas normativos indígenas que existen en cada uno de estos pueblos y comunidades indígenas, porque también esto identificamos con la investigación, que donde los sistemas normativos indígenas están siendo aplicados con una congruencia de la comunalidad, donde el interés colectivo, el interés de las mayorías se privilegia sobre el interés individual, los actos de corrupción se ven sensiblemente disminuidos desde la prevención, no alcanzando a llegar a la contención o a la mitigación de los efectos, sino más bien desde la prevención. Y esto nos da a nosotros una luz de cómo el pluralismo jurídico que puede existir dentro de las comunidades indígenas puede ser esa amalgama entre el sistema normativo indígena y el derecho positivo, lo que permita que de alguna forma se vaya previniendo la corrupción, combatiendo la corrupción, y seguramente podemos finalmente, a partir de lograr la participación de autoridades indígenas, lograr incidir para que en este caso en Chiapas, el CPC realmente se convierta en una voz de este sector de la sociedad sumamente vulnerado, que son los pueblos y comunidades indígenas. Cierro mi participación compartiendo que para nosotros es sumamente importante este tipo de diálogos, porque nos permite también ver hacia dónde debemos de ir caminando nosotros en Quintiltic, y también nos permite compartir esta preocupación que es y compartir la invitación para buscar que las otras organizaciones también tomen en cuenta la necesidad de la pertinencia cultural en la comunicación, dado que todo México es un mosaico cultural, y tenemos que pensar precisamente en aquellos que siempre han sido vulnerados y tomar cartas en el asunto como sociedad civil organizada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Sin duda, su organización visibiliza pues esta población que normalmente, y como tú dices, ha sido históricamente vulnerada, y pues es muy importante que nosotros volteemos a ver a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, y no solo desde el gobierno, sino también desde sociedad civil, como bien lo mencionabas al final de tu exposición. Entonces, estaremos muy al pendiente de estos foros y paneles y estos proyectos que ustedes realicen para visibilizar a estos pueblos y comunidades indígenas. Pues muchas gracias a los cuatro, a las tres panelistas y al panelista por tan interesantes historias, por tan interesantes testimonios. Sin duda alguna, ustedes son ejemplo para muchas otras organizaciones a lo largo del país. Y bueno, ahora veremos otro video en donde terminaremos de conocer a estas organizaciones que participaron en esta serie de reportajes de Combatiendo la Corrupción desde lo Local. Ahora en el video se responderá a las preguntas de cuáles son los problemas a los que se enfrentan ellas al combatir la corrupción
y cómo se puede fortalecer el trabajo desde la sociedad civil en esta lucha. Adelante. Es un fenómeno difícil de observar, estudiar y medir. 2. La agenda anticorrupción no es un tema muy popular entre la población. 3. Existen fuertes resistencias por parte de los actores estatales para hacer frente al problema de la corrupción de manera firme y decidida. 4. Existen pocos recursos financieros para sostener los esfuerzos en el mediano y largo plazo. 5. Se realizan acciones aisladas desde diferentes ámbitos, duplicando los esfuerzos y limitando sus alcances. El principal problema al que nos enfrentamos las OSC para combatir la corrupción es el bajo interés que tenemos los ciudadanos en lo público. No tenemos noción de las afectaciones tanto colectivas como personales, lo que nos resta competitividad. Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos como sociedad civil organizada es la falta de información pública. Los municipios de Zamora, Jacón y Tangancícuaro no presentan la información actualizada, pero tampoco han trabajado en transparencia proactiva, por lo que nos implica como ciudadanos a solicitar la información que nos es entregada entre 6 meses y 1 año. Tampoco tenemos un mecanismo de participación ciudadana que nos permita interactuar con nuestros gobernantes. Desde Mi Giro AC creemos sustancial hacerlo desde un enfoque de derechos humanos, antipatriarcal y anticolonialista. Esto permite una mirada más crítica en la lucha anticorrupción, con un enfoque local, sistémico y descentralizado. La lucha anticorrupción no es de una sola agenda, es de muchas, y así debemos responder como sociedad civil, transversalizando e innovando nuestros campos de acción en red. Como ciudadanos tenemos varios pasos en este proceso. Uno es reconocernos, reconocer la necesidad que tenemos los ciudadanos de unirnos para combatir este grave problema. Organizaciones de la sociedad civil. En todo el país hay una gran cantidad de luchas que se están librando para poder asegurar los derechos humanos de las personas que aquí vivimos, para que haya justicia, para que se acabe la impunidad, y la corrupción es el peor obstáculo que tenemos para lograr el desarrollo de todas y todas. Entonces la anticorrupción se tiene que convertir en el vehículo que nos lleve al desarrollo en vez de convertirse en el fin. No nos interesa que no haya corrupción per se, sino nos interesa que no haya corrupción para que todas y todos nos podamos desarrollar de la mejor manera en este país. Me da realmente mucho gusto ver los testimonios de todas estas organizaciones. Con muchas de ellas trabajamos día con día, muchas otras conocemos su trayectoria, su trabajo, y son excelentes aliados y trabajamos conjuntamente para llevar a cabo pues diferentes iniciativas. Entonces realmente me da mucho gusto escucharles. Debido al tiempo tenemos únicamente minutos para una pregunta del público que previamente ya hemos aquí seleccionado. La mecánica para responder será en el mismo orden. Yo hago la pregunta y nada más les pediría 30 segundos por panelista para responder muy brevemente para que podamos cerrar en tiempo. La pregunta es: ¿cómo incentivar que más organizaciones de la sociedad civil participen en la lucha anticorrupción? Seguimos el mismo orden, entonces comenzaríamos contigo, Adriana. Adelante. Creo yo que la respuesta no es cómo incentivar que más organizaciones, sino que las organizaciones están conformadas por ciudadanos. Entonces, lo que más necesitamos son más organizaciones, es decir, más ciudadanos proactivos que se organicen de manera organizada, tengan como objeto igual, pues, colaborar en esta lucha anticorrupción. Entonces, no es tanto que las organizaciones hoy en día están siendo deficientes, sino que creo que hay muchísimo trabajo para todas y que hay mucho lugar para nuevas organizaciones. Gracias, Adriana. Pasamos contigo, Sandrine. Pues mira, Emiliano, yo creo que hay un tema que es muy padre, lo vimos con la exposición de David. Hay muchas organizaciones que trabajan en temas y se ven afectadas por la corrupción, ya sea que trabajan en temas de ceguera, en temas de desarrollo social, impacto comunitario, la corrupción les afecta. Entonces yo creo que una buena comunicación para sensibilizarlas de cómo, uniéndose a estos esfuerzos, pueden ellos tener un impacto en lo que desarrollan en campo, yo creo que puede ser una buena estrategia.
Perfecto, muchas gracias, Sandrine. Marlene, ¿cuál sería tu respuesta? Bueno, nosotros consideramos de que una vez que se quede en el entendido de que lo que se busca es cambiar malas prácticas o tener un resultado positivo, yo creo que ese sería el primer paso, ¿no? Identificar bien el objetivo, qué es lo que se quiere lograr, qué es lo que se quiere reducir, si es algo mejorar los sistemas de salud, tener obras públicas de calidad, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido ya estaríamos dando un primer paso para unirte a una organización civil enfocada en el combate a la corrupción o bien crear alguna, ¿no? Yo creo que ese sería el primer incentivo, demostrar que sí se puede, todos los resultados que hemos tenido todas las organizaciones ya existentes a lo largo del país y bueno, yo creo que sería eso, ¿no? Muchas gracias, Marlene. Finalmente, David, ¿qué responderías a esta pregunta que nos hacen desde el público? Definitivamente, lo que tenemos que hacer ahora nosotras y nosotros es visibilizar el impacto negativo de la corrupción en el bienestar de todas y cada uno. Cuando la sociedad civil identifique con claridad cómo es que le pega en su salud, en la cultura, en la seguridad, en su bolsillo, en su bienestar en general, entonces habremos dado un primer paso para fomentar su participación. Y como segundo momento es también buscar construir e instar a la construcción de espacios de participación ciudadana, ya sea organizada o de manera individual, privilegiando, por supuesto, siempre la colectividad. Esas serían como que las dos principales acciones que deberíamos estar tomando y tenemos que tener conciencia y no decir nosotros qué es lo que deben de hacer, sino más bien a partir de esa visibilización de las necesidades de la sociedad civil, es que sociedad civil informada e interesada participará. Perfecto, muchas gracias, David. Y pues bueno, no me queda más que agradecer a todas las panelistas, al panelista, al público que asistió, a todas aquellas personas que están conectadas desde las 9 de la mañana en este Encuentro Nacional Anticorrupción. Los invitamos, por supuesto, a que el día de mañana se conecten. También tendremos interesantes pláticas, conferencias, foros. Se hablará sobre los jóvenes y la corrupción, el medio ambiente, interferencia de la industria y cerraremos con el tan esperado debate de si se combate o no la corrupción en este gobierno de AMLO y de la 4T. Entonces, pues muchas gracias a todas y a todos y por supuesto seguiremos al pendiente del trabajo que las organizaciones de la sociedad civil realicen y pues impulsando el trabajo colaborativo y en redes para pues tratar de disminuir este flagelo que nos afecta a todos, que es la corrupción. Gracias y hasta pronto.